La puse a grabar justo. Si no entendemos tejido muscular, vamos a estar bastante complicados para poder entender la motilidad gastrointestinal. Porque justamente ustedes lo que van a tener que saber explicar capaz que en un examen es la diferencia que tiene el tejido muscular del tejido, el tejido muscular liso, me faltó en todas las cosas que dije, del tejido muscular estriado esquelético. Y hay dos o tres cositas que las vamos a ir charlando para que lo puedan entender bien. Ahora, para ir viendo, si yo tengo que decir que me digan cuál es tejido muscular liso de todos estos, ¿ustedes cuál me dicen? ¿El primero, el segundo o el tercero? El primero. ¿El primero? ¿Todos están de acuerdo? Sí. Ahora vamos a ver. Bien, el tejido muscular liso, ¿por qué? Vamos a ver cuáles eran los otros. Nosotros tenemos acá que este es el tejido estriado, o sea, el tejido estriado común. Fíjense que la diferencia clara entre este y este es que este tiene un único núcleo. Fíjense acá todos los núcleos periféricos que hay. Nosotros cuando hablamos de un tejido muscular liso no hablamos de una célula multinucleada. Bueno, acá es claro que un tejido estriado cardíaco, porque bueno, ustedes no tienen que saber esto ahora, pero sí se dan cuenta que tiene como, bueno, no importa esto, tiene unas estriaciones particulares que no son como estas, pero sí que tienen como una especie de L. Pero bueno, eso lo van a ver bien el año que va, este año, en segundo, no es importante que lo sepan ahora. Pero sí se nota mucho la diferencia entre esta y esta, más que nada por ver estas fibras alargadas, de un único núcleo central en comparación y sin la presencia de estriaciones, y es diferente con esta célula que presenta estriaciones que se ven bastante claritas, con núcleos multinucleados de carácter periférico. Fíjense, características básicas de las células musculares lisas son ausadas, fíjense esa forma de uso, son larguitas, a comparación de las células musculares estriadas esqueléticas que no tienen esa particularidad. Después, cada célula tiene un núcleo central, esto lo vimos bastante claro, a diferencia de los múltiples núcleos periféricos. Después los extremos de las fibras son afilados, que eso medio que tienen que ser bastante finos para verlo. Después están innervados por el sistema autónomo, a diferencia del músculo estriado esquelético, que no está innervado por el autónomo, sino por justamente eso lo que lo hace consciente, que es por fibras, por otro tipo de fibras, por fibras motoras y no autónomas. Y bueno, esto es lo de siempre, se tiene hidrófobo con eosina, mientras el núcleo es absorbido por la hematoxina, como todas las células que tengan muchas proteínas en el citoplasma. Después, bueno, esto un poco como generalidades, es más o menos lo mismo. Después lo importante es que se tienen de manera uniforme, eso sí, porque bueno, vamos a ver bien que la estructura no tiene una estructura tan particular como la célula estriada, que tenía las líneas, etcétera, sino que esta tiene como una disposición más al azar, que no sería bien la palabra, pero bueno, para que se den una pequeña idea. Y después el microscopio electrónico tiene una particularidad de células que tienen una síntesis proteica muy importante, porque acuérdense que tiene miosina, actina, etcétera, los filamentos intermedios y los filamentos gruesos y los filamentos finos. Por eso va a tener muchas mitocondrias, porque es importante para la contracción, va a tener un retículo endoplasmático rugoso, ribosomas libres, que esto es importante, que a veces se lo preguntan. En el caso de que hay que caracterizar una célula que sintetice proteínas para consumo propio, acuérdense que siempre son los ribosomas libres, y después tiene un pequeño aparato de Golgi porque no tiene que exportar ninguna proteína. Esto un poco para que lo vean más en detalle, que se ve bastante lindo, como es una célula en la microscopía óptica y una célula en un esquemita. Fíjense cómo la célula muscular cardíaca tiene también un núcleo central, tiene, esto no se lo van a preguntar, pero para que tengan una idea, y ya de paso un spoiler de lo que van a ver en segundo, fíjense que alrededor del núcleo tiene glucógeno almacenado, esto es importante. Y además tiene estos discos intercalares, que es lo que yo le quería decir, que no me salía el nombre, y unas estriaciones particulares que son como una forma de L, acá y acá.
Y bueno, después fíjense en el esquemita, la célula muscular lisa, cómo se ven estas fibras ausadas, que tienen las puntas medias así como una especie de filosas, núcleo central, etc. Después, bueno, esto es lo importante, lo de los filamentos gruesos, porque es lo que hace que, fíjense, que se tiña de una manera muy homogénea. Fíjense que esto, la célula muscular estriada es medio heterogénea, como está. Fíjense que tiene unas pequeñas zonas más eosinófilas, otras eh, no me sale, una tinción un poco más más tenue, y fíjense que se ve mucho el patrón estriado. En cambio acá, fíjense que es todo un colorcito, o sea, es todo rosa con puntos moraditos, que es de la matoxilina, del núcleo. Y eso se explica porque los filamentos gruesos están dispersos por todo el sarcoplasma o el citoplasma de las células musculares lisas, y no como en los filamentos gruesos y finos en el músculo estriado esquelético, que tiene una disposición ordenada. Y bueno, esto es más o menos lo mismo. Tiene filamentos delgados y gruesos, la actina delgada y la miosina, y bueno, las proteínas accesorias de los filamentos delgados, que ahora lo vamos a ver bien, que son importantes para la contracción. Y después tiene filamentos intermedios de desmina y bimentina. Esto no es tan importante. O sea, no es algo que les vaya. O sea, mientras lo sepan, mejor. Si no lo saben, no es algo para que los bochen. Pero bueno, siempre que se puedan acordar un poco la microestructura y entender un poco el aparato contráctil, les va a servir. A lo que quiero ir, para no hacerlo extremadamente largo, es las diferencias de los componentes del aparato contráctil. Acuérdense que en los filamentos delgados, nosotros en el músculo estriado tenemos la actina, la tropomiosina y la troponina. Acá no tenemos troponina, sino que tenemos caldesmona y calponina. A fines prácticos hacen exactamente lo mismo. O sea, la caldesmona y la calponina hacen lo que haría la troponina, que junto con la tropomiosina lo que hacen es cubrir los lugares de interacción entre la actina y la miosina, para que no se produzca la contracción en el caso de que no sea necesario, a grandes rasgos. Y después los filamentos de gruesos son exactamente lo mismo, que son las cadenas de miosina. Fíjense que acá son 2 cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras. Acá está cadena ligera esencial, cadena ligera reguladora, y las 2 cadenas pesadas y las 2 cadenas ligeras. Las cadenas ligeras en este caso son extremadamente importantes. Son extremadamente importantes porque las cadenas ligeras van a formar parte de la contracción muscular. O sea, van a ser el componente regulatorio por el cual una serie de factores van a actuar para producir o no la contracción en el músculo liso. Cosa que no pasa en el estriado esquelético, que ahora lo vamos a ver un poco con un repasito rápido de la fisiología para que lo puedan entender. Bueno, esto es lo que les decía de las proteínas accesorias, que bueno, esta es fundamental. Una proteína accesoria es la quinasa, o sea, es la quinasa de la cadena ligera de la miosina, que la van a ver así, MLCK, que va a ser la proteína que va a iniciar la contracción muscular. Después tienen la calmodulina, que es una proteína fijadora de calcio, que va a regular a la quinasa de la cadena ligera de la miosina. Y después una actina alfa, que bueno, esto no tiene importancia. Sí, estas dos las tienen que tener en cuenta. La quinasa de la cadena ligera de la miosina y la calmodulina. Fíjense lo que yo les decía antes de cómo está dispuesto el citoplasma. Tiene estos cuerpos densos, que son como los anclajes de los filamentos delgados y gruesos. O sea, sería como, mejor dicho, el cuerpo denso serían los filamentos intermedios que conectan a unos filamentos gruesos y finos con otros filamentos intergruesos y finos, y hacen como esta estructura más heterogénea del músculo liso. Y fíjense que la contracción como que no tiene un sentido, sino como que es yo no tengo cámara ahora porque estoy en la computadora de escritorio, pero bueno, o sea, es como que se achica en todos los sentidos, se contrae. Fíjense que es algo bastante también irregular, no es como el músculo estriado esquelético, sino que tira y achica todo. ¿Y por qué le digo que es importante la quinasa de la cadena ligera de la miosina y la calmodulina? Bueno, para que... se me fue, bueno, no importa. Ahora se lo explico bien, que se me quedó un poquito más atrás el cuadro.
Eh, y bueno, y ahora buah, lo retoqué y se me perdió todo. Pero bueno, ahora entra un poco la parte de la fisiología. Ustedes lo que tienen que entender a partir de la histología, que es esto a grandes rasgos, o sea, un repasito muy rapidito de lo que les quise dar. ¿Se entendió hasta acá más o menos por qué es importante conocer algunas estructuras? O por lo menos cuáles son las que más tienen que conocer, o les quedó algo medio poco claro. No, no, re bien, la verdad. Bueno, genial. Cualquier cosa, vayan parándome, ¿eh? Y si no se escucha bien o algo que veo que estuvieron poniendo, me avisan. Después con la parte de fisiología, usted tiene que entender que las células, o sea, que el músculo liso está inervado por el sistema nervioso autónomo, y además de estar inervado por el sistema nervioso autónomo, o sea, tanto como para el simpático y el parasimpático, tiene las células musculares lisas receptores para diferentes hormonas. Que eso es lo que lo diferencia, que ahora lo vamos a ver bien el mecanismo de contracción. Acá dice, la neurona del sistema nervioso establece múltiples contactos sinápticos con las células del músculo liso en forma de una serie de tumefacciones denominadas varicosidades. Estos puntitos que están acá son las varicosidades que tienen los los transmisores y los neurotransmisores que van a contactar con las células. Y dependiendo la relación entre neurona y músculo liso que inerva, lo podemos hablar como un músculo liso multiunitario o un músculo liso unitario. Cuando hablamos de un músculo liso multiunitario, es que el aislamiento eléctrico de las células permite un control motor más fino, es decir, que por cada prolongación nerviosa se inerva solamente una célula, o dos como mucho. Entonces esto nos va a permitir, como dice justamente este cuadrito, que nos va a permitir un control fino, porque yo quiero que esto se contraiga, que este no, que este se contraiga, que este sí, entonces yo hago movimientos más localizados, como pueden ser los de los músculos lisos del ojo. En cambio, nosotros lo que vamos a encontrar fíjense que acá estas son las fibras autónomas, sería que está. Nosotros lo que vamos a encontrar en el músculo liso unitario, que sería el músculo liso que se encuentra en el tracto gastrointestinal, es que por una célula, por una neurona autónoma, se va a contactar a un grupo amplio de células musculares lisas. Capaz que, o sea, solamente hace contacto con una, pero ¿qué pasa? Hay uniones adherentes entre las células, que son las famosas uniones en hendidura o gap junctions, como se pronuncia en inglés, que lo que va a producir es que esta célula recibe el estímulo y al toque se las transmite al resto, porque permite el pasaje de los iones, particularmente del calcio, responsables de la contracción. Así que bueno, tengan eso de diferencia. La multiunitaria es una neurona autónoma que contacta con una o dos células musculares lisas que no tienen uniones en hendidura entre sí, o sea, no funcionan como un sin sitio. En cambio, una unitaria, son músculos lisos unitarios, es una neurona que contacta con una célula que está unida por uniones en hendidura con el resto y hacen una contracción coordinada. Eso es importante. Después, bueno, fíjense también que el potencial de acción del músculo liso tiene como diferentes características. Eh, particularmente, o sea, el músculo liso, la contracción del músculo estriado es una contracción rápida. En cambio acá, de un músculo liso podemos hacer que sean breves o que sean prolongados. O sea, pueden durar muchos segundos como pueden durar 2 milisegundos. Perdón, sí, 2, 3, 5, 10 milisegundos, como puede ser el músculo esquelético, pero acá tenemos esta capacidad de mantener una contracción mucho más larga. Y además tenemos diferentes tipos de potencial de acción, que ahora vamos a ver bien, que pueden ser en espiga, que pueden ser en meseta, que pueden ser eh, las ondas lentas. Y tenemos, obviamente, una fase despolarizante y una fase de repolarización. Esto lo vamos a ver bien, que tiene ciertas características. Nosotros cuando hablamos de una fase despolarizante hablamos de que hay una apertura de los canales de calcio de tipo L que son voltaje dependientes. Parecido a lo que pasaba para trazar diferencia. Nosotros en el músculo estriado esquelético hablamos de que llega el estímulo, la acetilcolina se une con los receptores, entra sodio, despolariza la célula y se abren canales de calcio. Acá no pasa esto. Acá entra calcio y se produce la despolarización.
O sea, no es que entra, no es una despolarización sodio dependiente, es una despolarización calcio dependiente. Y esta despolarización que se produce por la apertura de canales de calcio hace que se abran más canales de calcio todavía. Entonces hay una retroalimentación positiva, como dice acá. Y el ritmo del ascenso es lento. ¿Por qué? Porque los canales de calcio voltaje dependiente se abren mucho más lentamente que los de sodio voltaje dependiente que están en el músculo esquelético. Es por eso la diferencia de los potenciales de acción. Y después, bueno, tenemos una fase de repolarización, que también es lenta. Se los muestro acá. Esto no, acá tiene muchas cosas particulares. Lo importante que yo quiero que vean es que hay dos cosas. El potencial de acción en el sistema nervioso en el músculo liso gastrointestinal puede venir de dos lugares diferentes. Puede venir de un potencial de acción o de una despolarización, o puede venir de un agonista uniéndose a un receptor específico. Y eso es otra particularidad. Esto sí lo tienen que tener en la cabeza. El músculo liso puede despolarizarse, contraerse en ausencia de una despolarización. ¿Por qué? Porque puede producir la contracción producto de la unión de una hormona con su receptor. ¿Qué pasa? Por ejemplo, acá entra el estímulo, cae el estímulo. Se produce la apertura de los canales calcio-voltaje dependientes. Entra calcio y este calcio lo que hace es unirse al receptor de rianodina y este receptor de rianodina hace que entre más calcio todavía, que sale del retículo sarcoplásmico. Entonces hay una apertura de canales calcio dependiente de calcio. Y esto produce este aumento súbito en el calcio intracelular, produce la despolarización. ¿Qué pasa? Si un receptor, si un agonista, una hormona, se une a su receptor, como puede ser el BIP, el péptido intestinal vasoactivo, lo que hace es activar un receptor acoplado a proteína G, particularmente a GQ. Esto lo que hace es activar la fosfolipasa C. La fosfolipasa C lo que hace es formar diacilglicerol e IP3, que es inositol 3-fosfato, y este inositol 3-fosfato se une a un receptor específico que se encuentra en la membrana del retículo sarcoplásmico que hace que se produzca la apertura de canales de calcio hormona dependientes. Y esto produce la contracción también de la misma manera. Entonces, esto para remarcar, y se lo repito para que quede bien claro, fíjense que la activación del músculo liso puede venir de dos vías diferentes. De la despolarización y también de la unión de una hormona con su receptor, que no pasa en el músculo estriado esquelético. ¿Esto quedó claro? Sí. Buenísimo. Pues esto es importante. Ahora, rapidito, ¿cómo se produce la contracción? Está la proteína de la calmodulina. Nosotros dijimos que la calmodulina regula a la quinasa de la cadena regulatoria de la miosina. ¿Qué pasa? La calmodulina tiene 4 espacios de unión para el calcio. Hay un aumento del calcio intracelular, se une la calmodulina. Esto lo que hace es que cambie su estructura, que le va a permitir unirse a la quinasa. Lo que hace es activar a esta quinasa y formar el complejo calmodulina activa en quinasa de la proteína reguladora de la miosina, y esto lo que hace es fosforilar a las dos cadenas regulatorias ligeras de la miosina. Entonces, esta fosforilación produce la activación de la miosina y lo que le permite producir la contracción muscular. En presencia de ATP, en presencia de calcio, etc. Entonces, esto es fundamental. Alguien habló por el chat y nada. Ahí lo repito, lo del inositol 3-fosfato. Lo que hace el inositol 3-fosfato es unirse a receptores, a canales, mejor dicho, que están en el retículo sarcoplásmico y producen la salida de calcio del retículo sarcoplásmico al citoplasma. Y este aumento del calcio intracelular es el que produce la contracción muscular. Fíjense que es una vía diferente. Acá puedo como trazar. Acá puedo trazar como una línea. Fíjense que esta es una de las vías de activación y esta es otra de las vías.
¿Qué pasó acá? Y esta es otra de las vías de activación. Una es por una despolarización, o sea, llega un estímulo que despolariza la célula, entra calcio, y lo que hace es que entre más calcio todavía porque... me están tocando timbre, no sé quién... Bueno, o sea, entra calcio y aumenta el calcio intracelular. ¿Por qué? Porque se une el calcio, activa al receptor de rianodina, que es el mismo que está en el músculo estriado esquelético. Esto es una vía de activación, por una despolarización. Pero la otra vía de activación es por la proteína, el complejo de proteína G, que activa la fosfolipasa C, que aumenta los niveles de inositol 3-fosfato. El inositol 3-fosfato se une a este receptor, que es el receptor de inositol 3-fosfato que está en el retículo sarcoplásmico, y hace que el calcio salga al citoplasma y aumente el calcio intracelular. Entonces, al aumentar el calcio intracelular, lo que se produce es la contracción. ¿Hay que ir un poquito más claro? Vos decime, Vicky. Si no, lo repito. Bueno, entonces para cerrar, fíjense que este cuadrito, rápido, proteínas contráctiles, miosina y actina. Proteínas reguladoras, tropomicina, troponina C, T e I en el estriado, y caldesmón y calponina. Corta. Y después están las otras proteínas reguladoras. Acá les dejé un video que explica todo, si lo quieren ver, que son la calmodulina y la enzima de la cadena ligera de la miosina. Bueno. ¿Hasta acá bien o hay alguna duda? Me van diciendo cualquier cosa. Bien. Bueno. Espera un cachito que me están llamando. Bueno. Ahora, el tejido muscular, como ya dijimos, funciona como un sinsitio. Es decir, que funciona como un grupo de células junta que hace lo mismo, básicamente, así como muy en criollo. ¿Por qué decimos que funciona como un sinsitio y que tiene una actividad coordinada? Porque en cada haz las fibras musculares están interconectadas mediante gap junctions o uniones en hendidura. La velocidad de transmisión de las ondas contráctiles es mayor en sentido longitudinal y a su vez cada haz presenta conexiones en sentido lateral en determinados puntos del entramado muscular, asegurando la transmisión en todas las direcciones. Entonces, fíjense acá, a ver si te lo puedo sacar. Entonces, fíjense acá que tienen las uniones en hendidura y, por ejemplo, un aumento del alcance intracelular de un lado de la célula, o sea, de la célula A, se transmite de manera instantánea a célula B. Por lo tanto, hay una contracción al unísono de ambas células. Entonces, es buenísimo. Bien. Hasta acá como las bases del tejido muscular, con una histofisiología, bastante rápido lo hicimos, pero la idea es que te queden las bases para entender lo que es la motilidad. Nosotros lo que tenemos que saber es que hay diferentes tipos de motilidades dentro del tracto gastrointestinal. Primero tenemos la peristalsis, que es el claro, que es una respuesta refleja que se inicia cuando la pared intestinal se estira por el contenido. Esto lo vamos, en realidad, algo que tendríamos, igual yo supongo que ustedes ya lo saben, o sea, ustedes vieron la parte, ya estudiaron bien la parte de histología del tracto gastrointestinal. O sea, si yo les nombro el plexo submucoso, el plexo muscular, o sea, el de Auerbach y el plexo mientérico, si yo les hablo de eso, ¿ustedes entienden? ¿Saben a lo que me refiero o no? Sí, sí. Va, Sí, sí. de mi parte sí. Sí, Listo. por lo menos yo sé. Listo. Si hay alguien que no lo sepa, me avisa y lo repasamos. Pero esto es fundamental porque estos plexos se encargan de coordinar, más que nada el plexo mientérico, se va a encargar de coordinar la actividad motora. Y que la actividad motora del tracto gastrointestinal es independiente de estímulos externos. O sea, si yo agarro un intestino, lo saco
y le meto un coso, o le meto una comida, o le meto una pelotita, va a empezar a contraerse y a mover esa pelota de sentido oral a sentido caudal. Eso es otra cosa fundamental de la fisiología motora gastrointestinal que tienen que acordarse, que puede funcionar en ausencia de estímulos externos, sino con el propio estiramiento de la pared ya la peristalsis existe. Entonces, ¿cómo funciona la peristalsis? Funciona producto de una actividad motora intrínseca gracias al plexo mientérico y a los receptores sensitivos que están presentes en el tracto gastrointestinal. ¿Qué pasa? ¿Cómo se mueve esto? ¿Cómo se mueve todo? Se mueve de sentido oral a sentido siempre caudal. Yo no sé si les va a servir mucho que explique esto, pero sí dos cositas importantes. La relajación se produce por el óxido nítrico, fundamentalmente. Y secundariamente por el péptido intestinal vasoactivo. Y la contracción se produce principalmente por la acetilcolina. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos que, por ejemplo, llega una masita que me comí, o varias masitas en realidad. Lo que hacen es estimular a los receptores que se encuentran en el plexo, o sea, en la mucosa. En la mucosa, en el tejido muscular, interconectado con el tejido muscular. ¿Qué pasa? Esa dilatación produce una despolarización en sentido caudal, una repolarización, o sea, una relajación muscular de la célula muscular en sentido caudal y una contracción de la célula circular en sentido oral. No sé si lo dije bien, pero bueno, lo repito por las dudas. Llega una pelotita, distiende la pared. Esta distensión lo que va a hacer es estimular a esto, a neuronas sensoriales. Esta recepción lo que va a producir es dos cosas, y acá nos tenemos que acordar que el tejido muscular histológico de la pared de casi todo el tracto gastrointestinal está formado por dos tipos de células musculares, por células musculares circulares y longitudinales. Entre estas dos tipos de músculo, o sea, orientados en diferente manera, al trabajar de una manera coordinada van a producir el desplazamiento. Y tenemos que entenderlo por separado. Entonces, hacemos esto, llega el estímulo. En la porción oral, el músculo circular se va a contraer. Y en la porción distal se va a relajar. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo esto bien apretado y esto más abierto. Esto va a producir que esto que está acá se dirija en esta dirección. Pero no es necesario solamente eso, sino que yo voy a necesitar un músculo longitudinal que vaya desplazando en la dirección que yo quiero. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo te digo que el músculo liso primero se contrae y después se relaja, el músculo longitudinal va a hacer lo contrario. Se va a relajar en la porción oral y se va a ir contrayendo en la porción caudal. Entonces va a ir desplazando la pelotita en el sentido caudal. Y esto es producto de que en la porción caudal se activan la acetilcolina para la contracción y el óxido nítrico para la relajación, y en el sentido oral exactamente lo mismo, pero a la inversa de la porción caudal. ¿Se entendió o le hice un quilombo terrible de esto? Sí, sí, se entendió. O dígame si no entendieron, porque al principio me la rebusqué de más. Pero lo más importante que... Sí. O sea que se produce, digamos, como la relajación receptiva, porque yo lo había leído, y prácticamente, digamos, en la porción distal,
no sé si lo entendí bien, digamos, se relaja para facilitar, digamos, la propulsión de los alimentos prácticamente. Claro. Se relajan las fibras circulares. Claro. Y del otro lado, digamos, se contrae por medio del anillo, o el anillo contráctil, digamos. Claro. Bien, o sea, eso es, vos lo que me explicaste, la parte del músculo circular. O sea, el músculo circular lo que hace una relajación receptiva, es decir, que la porción caudal se relaja, y lo que va haciendo es contrayendo la parte oral, que es lo que vos me decís, el anillo. Ah, bien, sí. Y acá Sí, lo que faltaría es explicar, bueno, las fibras longitudinales son las que aportan ese movimiento para que se desplace, porque sin las fibras longitudinales el movimiento sería demasiado lento. claro. Entonces, las fibras longitudinales lo que hacen es que se vaya contrayendo de sentido oral a sentido caudal. Lo contrario que pasa con el músculo liso, que vos me dijiste que se va, o sea, la porción caudal se relaja. Acá pasa lo contrario, porque eso es lo que va a dirigir al contenido, a la porción caudal, que se vaya contrayendo. Yo acá lo hago con las manos y lo estoy haciendo porque ustedes no me pueden ver, pero piénsenlo de esa manera. O sea, hay una relajación receptiva del músculo liso y después hay una contracción del músculo longitudinal que eso permite que se vaya moviendo. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Así que bueno. Acá lo que estamos viendo, fíjense lo de la peristalsis. La contracción, esto es lo que decíamos de la relajación receptiva, la contracción del anillo, y después nosotros tenemos fibras longitudinales que van empujando en este sentido. O sea, acá se relaja. No, al contrario, eso. Acá se relaja y acá se va contrayendo. Entonces, esto va así. Taca, taca, taca. Bueno. Después tenemos la otra, que es la de la mezcla y segmentación. La peristalsis particularmente se encuentra en el esófago, en el estómago y en la parte del intestino delgado. Después, en las primeras porciones, más que nada en duodeno. Después tenemos mezcla y segmentación, que se va a encontrar en el intestino delgado, en el yeyuno ilion particularmente, y después tenemos los otros movimientos, ay, no lo puse acá, bueno, y después tenemos los movimientos de propulsión que se van a encontrar en el colon. Fíjense, esto es más o menos lo mismo, el tema que la verdadera diferencia entre los movimientos de peristalsis y contracción, de peristalsis, perdón, y segmentación y mezcla, es justamente la parte de la mezcla. Y lo que hace es ir como dividiendo el contenido en porciones que luego se van mezclando. Y esto es fundamental para la digestión y la absorción. Piensen en los lípidos, por ejemplo, que yo le meto la bilis. Yo voy a necesitar casi obligatoriamente que esa bilis se mezcle con ese, o sea, y esas sales biliares en particular, se mezclen con el contenido que yo estoy pasando, porque si no se mezcla, nunca se van a emulsionar las grasas y nunca se va a producir la digestión de los alimentos, la digestión de las grasas en particular. Entonces, eso como que te ponen desventaja si fuera solamente movimientos de peristalsis los que se producen en el intestino. Esta mezcla da la capacidad y el tiempo suficiente para que se produzca la digestión y la absorción. Así que eso ténganlo en cuenta, fundamental. Y forma lo que es el quimo. Así que igual que tengan en cuenta. Ahora, principales neurotransmisores del sistema gastrointestinal. Yo les digo que se queden con esto que tengo marcado, que es lo que les marqué a los chicos en el otro coso. Acetilcolina, noradrenalina, sustancia P y óxido nítrico. Lo más, y BIP. Lo más importante es óxido nítrico y acetilcolina. Y acá, bueno, esto no es tan importante, pero bueno, el óxido nítrico es bastante complejo, pero lo que produce al fin y al cabo es la relajación muscular. Si a alguno después le interesa entender cómo funciona, lo podemos charlar, pero no va al caso. Después, bueno, tenemos las bases eléctricas y contráctiles, de lo que yo les venía diciendo. Fíjense. Esto no.
Fíjense que el potencial de membrana en reposo de un músculo liso visceral es de menos 56 milivoltios. O sea, bastante menor que el de las células musculares del tejido esquelético y de las neuronas, que es de menos 90, menos 80. Y acá la gran particularidad es que existen dos tipos de onda. Tenemos las ondas lentas y las ondas rápidas. Las ondas lentas son oscilaciones del potencial de membrana y no producen actividad motora per se. O sea, las ondas lentas no producen contracciones y se originan de las células intersticiales de Cajal, que son las denominadas marcapasos eléctricos de las células musculares lisas. Y después tenemos los potenciales en espiga. Fíjense que acá les marcamos, les marco bien cuando se producen las espigas, que son los potenciales de acción y se generan cuando estas oscilaciones de la membrana llegan a esta línea que son los menos 40 milivoltios, que es el voltaje por el cual se activan los canales de calcio sensibles al voltaje. Entonces, mientras más se eleve el potencial de acción, el potencial de membrana en reposo, mayor frecuencia va a la descarga. Si llega justo a menos 40, capaz que va a haber 1 o 2 espigas, pero si llega a un potencial más alto, de menos 30, menos 20, menos 10, va a haber, puede haber hasta 10 espigas por segundo, o sea, 10 contracciones. Y durante estos potenciales aumenta notablemente el ingreso de calcio, lo cual inicia los fenómenos que determinan la propia contracción muscular. Fíjense acá, este cuadrito. Menos 60, 0. Fíjense la tensión, o sea, la contracción muscular. Acá modula, nunca llega a menos 40, y por lo tanto no hay contracción. Acá llega a menos 40, ¡pum!, dispara, y hay contracción muscular. Fíjense, o sea, que mientras más espigas haya, más tiempo va a durar la contracción. Si hay una espiga, va a ser más rápido. Esto creo que no va. Fíjense esto que era lo que les explicaba, que es que los canales calcio charlamos un poquito antes, que es que el potencial de acción dura mucho más, entonces la contracción dura bastante más y es producto de la entrada de calcio. Los canales de calcio son mucho más lentos que los canales de sodio para mediar la propia contracción. Por lo tanto, esto va a determinar que dure mucho más. Y esto, para que me faltaba. Esto, fundamental, es el flujo de calcio al interior de la fibra el principal responsable del potencial de acción. Esto es una pregunta de final. Si alguien de fisiología les pregunta y les toca músculo liso, les van a preguntar eso. ¿Cuál es el catión determinante en el potencial de acción de la fibra muscular lisa? Bueno, esto lo voy pasando. Esto debería parecer un poco más interactivo, pero no estamos con tanto tiempo. Bueno, después la inervación intrínseca del sistema nervioso entérico. Acuérdense el plexo submucoso y mientérico. Acá están queriendo entrar alguien. El plexo submucoso y el plexo mientérico. Esto lo vamos a ver si vemos un poquito más de esto. Y después hay otra cosa que lo vamos a ver bien también cuando veamos la parte de reflejos, es que hay reflejos que son vagovagales y que son muy importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto va a determinar estos reflejos vagovagales, que se cierra el píloro, van a determinar que se cierren las válvulas ileocecales, va a determinar que se cierren diferentes tipos de válvulas que se encuentran a lo largo del sistema digestivo, y es importante que entiendan cuáles son los componentes. O sea, tenemos un componente que es una vía aferente, que viene de quimio o mecanorreceptores, dispuesto en serie con las fibras musculares circulares. Estas fibras son vagales, que van a llegar al núcleo del fascículo solitario, que es el núcleo sensitivo del sigmopar, y después vías eferentes, que es del núcleo, o sea, el núcleo del fascículo solitario se va a unir con el músculo del núcleo, o sea, con el núcleo motor dorsal del vago, que es la parte motora de este nervio, que se proyecta a los ganglios intrínsecos e intramulares del tracto digestivo y va a liberar la acetilcolina a las fibras musculares lisas, por lo tanto va a producir la contracción. Así que téngalo en cuenta, este reflejo vago-vagal con estos tres componentes que es importante para más adelante. Bueno. Este tema
Es como una introducción, creo que se me hizo medio larga, porque estuvimos media hora, pero sí es importante como para que por lo menos puedan entender algunas cuestiones básicas de esto. Lo que ahora viene, yo les dejo, elijamos, ¿prefiere masticación o... No, creo que vemos masticación y salivales, creo que llevamos bien con el tiempo, no se va a hacer muy largo. Vamos con la parte de masticación, que esto ustedes se los van a preguntar. ¿Por qué? Porque la masticación es básicamente como lo primero que van a ver en la unidad. Fíjense que a ustedes le van a preguntar, si es de fisio, le van a preguntar este tema porque ustedes están diciendo que una chica no puede comer las galletitas. Entonces, bueno, el primer paso para la digestión y la absorción de alimentos o de comida es la masticación de los mismos. ¿Y cómo la definimos la masticación? Como el conjunto de movimientos realizados en la cavidad oral que produce la fragmentación, la trituración y el aplastamiento de los alimentos, permitiendo su mejor interrelación con la saliva y facilitando la formación del bolo alimenticio, que es el producto final de la masticación. Ahora, ¿cuál es el propósito? Es reducir el tamaño, aumentar la superficie de acción enzimática, lubricar con saliva la comida, formar el bolo y facilitar la dilución. Porque, bueno, sin la masticación es casi imposible poder deglutir los alimentos. Ahora, bueno, nosotros tenemos que hay 3 etapas bien definidas en la masticación. Nosotros tenemos que la primera... bueno, esto no me lo acuerdo, ¿qué era esto? No. Hice cualquier cosa. O sea, la primera fase de la masticación es la incisión o desgarro del alimento. Y es fundamental que lo podamos entender porque nosotros en la incisión y en el desgarro de los alimentos, en la propia masticación, vos obtenés la información de la temperatura, dureza y la consistencia de lo que se va a masticar. Entonces, nosotros vamos a ajustar de manera casi refleja el propio acto masticatorio, o sea, la fuerza, etcétera, producto de este primer paso. Después nosotros tenemos el reconocimiento y la reducción del tamaño de las partículas. ¿Qué se hace? Se hace a nivel de los premolares, esto acuérdenselo, que son movimientos rápidos y amplios, y se está analizando la presencia de partes duras y trozos que no se pudieron aplastar y que, bueno, justamente, bueno, necesitas un mayor movimiento para la reducción. Y después está la molinda final, que son movimientos más regulares y pequeños que extraen el jugo de los alimentos y ya forman el bolo propiamente dicho. Después, ¿cómo se inicia la masticación? Se inicia de manera voluntaria. Pero, se me está yendo el power a la mierda. O sea, la masticación se inicia de manera voluntaria, no involuntaria. Acá está mal marcado el power. Y participa la musculatura estriada. Pero en el desarrollo del proceso van a intervenir mecanismos reflejos. O sea, yo elijo masticar, yo elijo abrir la boca y empezar a triturar alimentos, pero llega un momento en el que esto se vuelve algo automático, en el que yo, sin darme cuenta, sigo masticando. Ahora, la masticación tenemos que entenderlo como un hecho adquirido, producto de la mielinización del sistema nervioso central. Yo, sin un proceso de maduración, no puedo masticar, porque es un hecho justamente que se inicia de manera voluntaria. Si yo no tengo control de mi propia boca, lo vamos a hacer, digamos. Ahora, ¿qué se utiliza? Se utilizan mecanismos y aferencias particularmente periodontales para poder perpetuar
este acto de la propia masticación. Y bueno, esto es lo que vimos la otra vez, que están los reflejos del glutorio, que son el de búsqueda, succión e instrucción. La masticación en el recién nacido, que lo vimos bien, es como el recién nacido, vieron que es más o menos un ser subcortical, o sea, quiere decir que vive a base de reflejos. Las conductas son estas, básicamente, o sea, no tienen actos conscientes. Entonces, se va integrando y en el proceso de maduración se van adquiriendo diferentes cosas. Por ejemplo, de los 4 a los 6 meses comienza el movimiento de tipo masticatorio y va desapareciendo el reflejo de protrusión de la lengua. A los 8 y 10 meses hay movimientos de la lengua laterales que llevan los alimentos a los molares para hacer la reducción, y de los 12 a los 18 meses hay movimientos rotatorios complejos que permiten triturar. Eso para que lo tengan en cuenta. Octa, perdón, una pregunta. ¿Este Dime. Power después lo mandás por el grupo de WhatsApp? Está en el drive. Ah, genial, genial. Dale, gracias. Este Power es larguísimo. Así que bueno, váyanlo viendo a poquito. Después, bueno, el acto, como lo repetimos varias veces, empieza de manera voluntaria, pero una vez iniciado es subconsciente. Ahora, ¿qué mecanismos hay? Hay un reflejo, o sea, hay una alternancia entre el reflejo de apertura y el reflejo de cierre bucal, y también hay un patrón generador de movimientos mandibulares rítmicos, que ahora la vamos a ver bien. Ahora, está el reflejo de apertura, que lo podemos relacionar de una manera o de otra con el reflejo de retirada que ustedes vieron en 6D, en crecimiento y desarrollo. ¿Cómo funciona? Vamos a ver este cuadrito. Hay una estimulación, primero que todo, de los receptores, de los mecanorreceptores en las cavidades bucales, en los labios y también por la propia presión dental. O sea, yo mastico, hago presión y eso es detectado por mecanorreceptores. Además de todos los receptores de la cavidad bucal que detectan que hay algo. Eso va a llegar a núcleos sensitivos en el tronco. ¿Qué va a pasar? Estos núcleos sensitivos del tronco, por eso también es tan importante que se estudie la porción más de la inervación de la boca y particularmente de la lengua. Esto tenganlo en cuenta para entender los núcleos sensitivos a lo que va. Particularmente es el núcleo sensitivo al tacto solitario, por ejemplo, entre uno de estos. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a activar interneuronas inhibitorias que van a llegar al núcleo masticador y van a producir la depresión de los músculos. Entonces, ¿qué pasa? Esto produce, al producir la relajación muscular, la apertura bucal. Acuérdense los músculos masticadores. ¿Alguien se acuerda cuáles son los músculos masticadores? Ya. A ver, decilo. El macetero, el temporal, el pterigoideo interno, perdón, y el externo. Bien. Entonces, pensando, por ejemplo, el macetero, que es capaz el más claro por el cual se produce la apertura y el cierre, se relaja y baja la boca. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa al bajar? Es un reflejo casi miotático. O sea, en realidad no es casi, es un reflejo miotático. Acuérdense el uso muscular. Si yo el uso del macetero se va estirando, va a llegar un punto en que el uso muscular va a decir, che, loco, estamos muy estirados, hay que cerrarlo. Entonces, la mandíbula desciende, se elongan los músculos, se estimulan los usos musculares, se produce reflejo miotático. Directamente va a haber fibras que van a llegar al núcleo masticador y va a producir la estimulación de las neuronas estimuladoras. Y esto va a producir que vuelva, esto me faltaría una línea acá, que vuelva del núcleo masticador a los músculos de apertura y de cierre, como por ejemplo el macetero, para producir la contracción muscular. Entonces, acá se produce la elevación. Entonces, acá dice, a medida que se acercan a las superficies dentarias, se estimulan los receptores periodontales que activan el reflejo de apertura. Entonces, vuelve esto acá. Y entre un juego coordinado del reflejo de apertura y el reflejo de cierre, se va a producir el acto propio de la masticación. ¿Se entendieron estos dos reflejos? ¿Cómo funcionan? Que igual es aplicar lo que vieron en crecimiento en realidad, pero ¿se entendió bien cómo se da la masticación? Sí, se entendió.
Dale, cualquier cosa me van diciendo. Pero acuérdense de esto, o sea, reflejo de cierre, reflejo de apertura. El reflejo de apertura es un reflejo como el de retirada. El reflejo de cierre es como un reflejo mioestático y forma parte acá importante el uso muscular. Ahora, ¿qué pasa? ¿Podemos explicar estos movimientos rítmicos como una sucesión de reflejos de apertura y de cierre? No. ¿Por qué? Porque se descubrió hace ya varios años que existe un grupo de neuronas que están en el tronco encefálico que crean un patrón generador de movimientos rítmicos. Este patrón es estimulado, iniciado y regulado por porciones superiores. O sea, sería una especie de, justamente por esto decimos que es voluntario, porque yo empiezo yo empiezo la masticación y esta llega a producir que se active este patrón generador. Ahora, es complejo. Yo la verdad que no es la idea de ponerse a discutir esto, nadie se lo va a pedir tampoco, pero sí que lo sepan es que podemos decir que el reflejo básico es el de apertura y el de cierre, pero no es una simple sucesión de reflejos de la masticación, sino que algo más complejo, que el principio de inervación recíproca desempeña un papel importante, pero no todas las acciones musculares dependen de él. Nosotros tenemos reflejos justamente de estos, o sea, relaciones, mejor dicho, entre el núcleo masticador y el núcleo mesencefálico, o sea, el núcleo del quinto par motor y el quinto par sensitivo, que trae aferencia de los músculos de la masticación y de las encías del paladar y de los dientes, y esto produce, en conjunto con su relación con el núcleo masticador, que se produzca la contracción. Ahora, fíjense, bueno, esto no lo voy a hacer mucho. Acá, fíjense que esto sería como el generador de ritmo, o sea, yo pienso en masticar, produzco el acto, la corteza manda un estímulo a esto, que sería una interacción entre neuronas extensoras y flexoras y una conexión muy compleja de interneuronas que lo que produce es, a partir de un estímulo superior, que se inicie la masticación. Pero bueno, esto no es tan importante. O sea, sépanlo que hay un patrón generador de movimientos a nivel del tronco encefálico que es coordinado por la corteza y que sumado a los reflejos de cierre-apertura producen la masticación. Más de eso no. Ahora la dilución. Acuérdense la anatomía básica de la faringe. Acuérdense, esto después si lo quieren ver muy bien la parte de anatomía, acuérdense la rino, la oro, la laringofaringe y el esófago. Acuérdense que la laringe es parte del sistema respiratorio y no tiene nada que ver acá. Y primero hay como diferentes fases de la dilución. La primera fase, o sea, nosotros tenemos tres fases. Tenemos la fase, lo tengo acá creo. Tenemos una fase oral, una fase faringea y una fase esofágica. Vamos a ir una por una para hacerlo rapidito. La fase oral nosotros tenemos, primero que el bolo, yo mastico, el bolo se forma. ¿Qué pasa? Una vez que yo ya degluto, lo que hace es la lengua, fíjense acá, o sea, el bolo recién formado es comprimido por el dorso de la lengua contra el paladar, es decir, la lengua se eleva. Ahora, ¿qué pasa? Y lo comprimo contra el paladar. Eso es lo que produce, o sea, lo que se produce posteriormente es que el vértice de la lengua se eleva y su cuerpo se deprime y forma un canal. Un canal orientado e inclinado posteriormente en dirección a la orofaringe. Esto imagínense en su cabeza y piensen cuando están tragando algo. Que primero el dorso de la lengua choca contra el paladar, se inclina posteriormente y la punta de la lengua se eleva. Y lo que hace es formar un canal para que la comida caiga, o sea, el bolo caiga. Ahora, el bolo va a penetrar la porción posterior de la boca. Y en la propia entrada de la faringe, y particularmente cuando contacta con los pilares amigdalinos, se estimulan las áreas receptoras de la deglución, dando inicio a la fase faringea de la misma. La fase oral es voluntaria. Perdón, la primera fase oral es voluntaria y la última fase oral es involuntaria. O sea, todo lo que es el movimiento de la lengua no lo pensamos.
Porque fíjense, acá el reflejo de inicio es voluntario, o sea, un segundo mientras se reúne la comida a la boca y se mira la faringe. Pero piensen esto. Ustedes cuando degluten, ¿ustedes piensan en mover la lengua, la boca, los labios y todo y el paladar blando? ¿O no? No. Bien, justamente no. ¿Por qué? Porque la deglución en la última porción orofaringia es particularmente un acto propiamente reflejo. Acá tenemos todas las aferencias, tenemos aferencias que son de la faringe, del paladar blando y de la epiglotis, que van a venir del quinto, noveno y décimo par. Hay centros coordinadores, que son el bulbo, el núcleo entero solitario, el núcleo ambiguo, y hay eferencias que van por vía del quinto, séptimo, décimo y doceavo par, para la lengua, acuérdense, a músculos faringios, a lengua y otros músculos. Este reflejo orofaringio va a permitir que la comida se degluta, que pase de la boca a la faringe. Y empieza la propia fase faringea. ¿Qué pasa en la fase faringea? Primero, se ocluye la nasofaringe. Y fundamental, ¿por qué? Porque yo no quiero que pase el alimento a la nariz y escupirlo, por así decirlo de una manera, por adelante, por arriba. Sino lo que yo quiero es que pase al sentido oral a caudal. Entonces, ¿qué hace? El velo del paladar se acerca a los pliegues palatofaringios y se ocluye la nasofaringe. O sea, hay una elevación del velo del paladar. Ahí ya tapo la nasofaringe. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo que tapar también la laringe, que es la segunda parte, o sea, el paso E y el paso F. ¿Por qué? Porque si no, pasa por la vía respiratoria. Entonces, ¿qué pasa? Hay una elevación del hueso hioides y de la laringe, y esto lo que produce es un abatimiento de la epiglotis hacia la glotis. Y hay una aproximación de las cuerdas vocales. Entonces, todo esto produce la oclusión laringea. Y una vez que yo ya tapé la nasofaringe, tapé la laringe, lo que se produce es la propulsión del bolo. Entonces, la contracción de los músculos faringios, producto de las contracciones peristálticas, va a producir el movimiento y esto se suma a una relajación del esfínter esofágico superior. Así que este conjunto de movimientos, de hechos o de hitos, constituye la fase faringea, la oclusión de la nasofaringe, la oclusión laringea y la propulsión del bolo con una relajación del esfínter esofágico superior. Y bueno, esa es la resolución. Básicamente todo lo que pasa se revierte. No, esto fíjense, lo viene en el Power y después cualquier cosa, si hay alguna duda, me lo dicen. Ahora, bueno, esto ya lo fuimos contestando para también que lo vayan pensando. La lengua cumple funciones primordiales. ¿Qué pasa si el pilote no desciende? Acá están todas las respuestas. Fíjense el acto coordinado de la deglución. La lengua, o sea, hay un ascenso de la porción dorsal de la lengua hacia el velo del paladar. La punta de la lengua se eleva y lo que produce es formar un canal para que el alimento vaya hacia la región caudal. Hay una elevación del velo del paladar que ocluye la nasofaringe y hay una elevación del hueso hioides que produce el cierre de la tracción de la epiglotis hacia la glotis con un cierre de la porción laringea. Y después lo que hay es una relajación del esfínter esofágico superior, lo que produce con los movimientos peristálticos la tracción del alimento hacia a la faringe. Así que acá tienen todo bien lindo en un esquema. Después, bueno, algo de esta pregunta está bueno en realidad. O sea, ¿qué beneficios proporciona el regreso de la epiglotis? Es que si vos la epiglotis no vuelve, básicamente no vuelve aire por la vía respiratoria y te morís. Así que bueno, es importante eso. Esto está bueno para que lo vean después más tranquilos. El hecho de la fase faríngea, digamos, cómo es que se regula. Fíjense que también el centro de la deglución, que lo que habíamos hablado de las aferencias, fíjense que acá las aferencias se las explicamos bien, las anoté bien.
O sea, el quinto par lo que produce es la contracción de los milodioideos y el límite anterior del digástrico, lo que produce la elevación del dioides y la laringe. Después el noveno par, los músculos faringios, el décimo par, los músculos faringios y esofágicos, y el 12º par, la lengua, con la elevación del dioides. Así que acá tienen un poco para que lo puedan leer bien en tranquilos, el tema de, bueno, cómo es que se produce particularmente y qué inerva y qué no. Bueno, y la fase esofágica. La fase esofágica es re importante. Nosotros tenemos que el esófago tiene dos esfínteres, que son el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior, que su contracción y dilatación van a permitir y van a, en conjunto, ¿no?, con los movimientos peristálticos, determinar el sentido de la contracción. Fíjense que tiene funciones propulsivas y funciones protectoras del esófago. Acá tenemos la faringe, acá tenemos el esfínter esofágico superior, acá tenemos el esófago propiamente dicho y el esfínter esofágico inferior. Vamos uno por uno. Fíjense que el esfínter superior tiene una función propulsiva que es permitir la entrada de la comida del esófago. Y tiene una función protectora que es proteger las vías aéreas del material deglutido, por eso es importante que se contraiga. Y además, justamente, protege las vías aéreas del reflujo gástrico. Ustedes van a ver en quinto, un poquito en cuarto, las patologías por reflujo gástrico son muy importantes. Particularmente hay neumonías o neumonitis, o sea, afectaciones del pulmón, producto de la irritación química de todo lo deglutido que produce patologías. Así que, bueno, es importante que lo sepan. El esófago tiene funciones propulsivas, que es el transporte a través de los movimientos peristálticos del bolo al estómago. Y después tiene efectos protectores, que es que limpia material refluido del estómago. Y bueno, el esfínter esofágico inferior tiene protege al esófago del reflujo gástrico y tiene una función propulsiva que es permitir la entrada de la comida en el estómago. Después la fase esofágica, fíjense, esto lo tienen para leerlo más tranquilos, pero lo más importante que ustedes tienen que saber es que de vuelta hay una actividad coordinada que produce una relajación receptiva en ambos lados, en el esfínter esofágico superior y en el inferior. O sea, mientras va llegando el contenido, se relaja el esfínter propio y lo que produce es que el contenido pase. Y producto de esta relajación receptiva, lo que produce es que, bueno, justamente pueda haber un paso de los contenidos. Esto, bueno, se lo dejo más tranquilo para que lo vean. Después, si hay alguna duda en particular, la vamos charlando. Bueno, fíjense acá. Acuérdense una cosa, que es que la faringe y la primera porción del esófago, tiene músculo liso estriado. O sea, el primer tercio de la faringe, el primer tercio del esófago, perdón, tiene músculo liso, músculo esquelético estriado, no músculo liso. Es inervado por fibras somáticas, por nervios somáticos, pero no es voluntario. A veces se pregunta, que le digan un ejemplo, músculo estriado involuntario, porque siempre decimos músculo estriado voluntario, músculo liso involuntario. Bueno, acá tenemos un ejemplo de músculo estriado involuntario. Y después tenemos fibras autónomas que inervan el músculo liso del esófago, que forma parte de los 2 tercios inferiores. Bueno, esta fisiología un montón, no es tan importante. Y bueno, ustedes tienen que saber que el estómago tiene 2 tipos de peristalsis. Yo digo estómago, pues es esófago, Dios. Tiene 2 tipos de peristalsis. Tiene una peristalsis primaria, que es la que se da al inicio de la deglución, o sea, al final de la deglución, mejor dicho, cuando pasa de la faringe al esófago. Y después tiene una peristalsis secundaria, que se produce en el caso de que haya quedado material deglutido que no haya pasado al estómago. Entonces, esa peristalsis secundaria es producida por los receptores, los mecanorreceptores que están en el esófago, que van a detectar que hay un estiramiento, por más que ya haya pasado esa primera peristalsis.
entonces va a volver a producirse. Y por eso se denomina peristalsis secundaria. Y la función principal es el vaciamiento de los restos post-deglución. Bueno, esto también se lo dejo para que lo lean. Y creo que esto ya también. Esto y bueno, después está la fase esofágica, que el control nervioso es lo que nosotros habíamos dicho la otra vez. O sea, que el mediador químico de las neuronas es la acetilcolina y el óxido nítrico. Por lo tanto, estamos hablando de estos dos mediadores como los reguladores, o sea, los neurotransmisores reguladores de la función esofágica. No, esta es la manometría que tampoco importa. Y bueno, hasta acá, toda la primera parte de motilidad, que es lo que entra en un P2. Yo creo que ya se nos hizo, no sé, creo que se nos hizo un poco tarde, porque yo en general no quiero que dure mucho más de 1 hora y media, porque bueno, no, nos cansamos, la realidad es que bueno, es un poco cansador mantener la concentración durante mucho tiempo. ¿Les parece que cortemos acá y sigamos el viernes con glándulas salivales? Y con algún otro tema que no. Este es un tema ya más cortito, pero bueno, capaz que tenemos media horita más. ¿Les parece que vayamos con glándulas salivales y sigamos después con algún otro tema que se les ocurra? O puede ser UP3 capaz. Dale, genial. Dale. Yo porque capaz de estar 40 minutos más acá, media hora más, se van a romper la cabeza y no les va a servir. Todo el power está ya subido, o sea, está, ¿cómo es que se dice? Está ya en el drive, así que lo pueden ir fijándose. Fíjense que yo les dejé como textos re largos en las funciones esofágicas, etcétera, que capaz que se hace muy largo y que bueno, no viene al caso. Lo más importante, los puntos que yo les fui hablando es lo que tienen que saber sí o sí. O sea, tienen que entender las funciones de los esfínteres, tienen que saber por qué son importantes, tienen que saber cuáles son las funciones y todos esos temas. Así bueno, eso sí o sí vayan viéndolo. Así que si les parece, la semana que viene vemos glándulas salivales y la secreción salival y vemos UP3, arrancamos. ¿Les parece? Sí, dale. Dale. Dale, buenísimo. Bueno, gente, Chau, nos vemos.